Vamos a ver el 2 del TULIP, la I, que en español es elección incondicional, el punto 4 de nuestro índice. Y de alguna manera llevan una secuencia, ¿verdad?, lógica, estas doctrinas. Porque si nuestras vidas quedan afectadas por el pecado, al grado de que para poder amar y obedecer a Dios es necesario un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento, ser regenerados, entonces, si ese es nuestro estado de muerte espiritual, ¿verdad?, corrompidos, como vimos, entonces, ¿cómo podría el hombre ser salvo? Es la pregunta. Si esa es su condición, la que ya describimos, de muerte espiritual de todos los hombres, ¿cómo podrían ser los hombres salvos? Pues, sí, o sea, la respuesta es, pues el hombre no puede, ¿verdad? Entonces la respuesta es, Dios tiene que tomar la iniciativa. Dios tiene que ir en búsqueda de los hombres. Y es lo que vemos en el relato bíblico. Génesis 3, 8, 9. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se esconden. ¿Y qué hizo Dios? Fue por ellos, ¿ven? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, es Dios quien tiene que ir a buscar, ¿qué? Al hombre. Eso no cambia. Dios nos buscó por medio de alguna persona que nos predicó el evangelio, pero finalmente era Dios quien nos estaba buscando a nosotros. No hay nadie quien busque a Dios, nadie. Entonces Dios busca a los que Él va a salvar. ¿Ven? O sea, mientras que el hombre después de la caída se esconde de la presencia de Dios, Dios va en busca del hombre. Dios toma la iniciativa y va en busca de él para salvarlo. Y en las palabras que Dios le da a Satanás, ahí viene la promesa de vida envuelta. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, Dios está dirigiendo ¿a quién? A Satanás. Entre ti, Satanás y la mujer. ¿Pero por qué pondré enemistad? Porque la mujer ya había entrado en amistad con Satanás. O sea, es una forma de al escuchar y obedecer la voz de Satanás, se centra ¿qué? En amistad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para salvar a la mujer? Va a revertir eso. Va a poner una enemistad. Es la forma en que la va a salvar y la forma en que nos salva a todos nosotros. Somos amigos sin Cristo, del mundo, de Satanás, de los placeres. ¿Y qué viene Él? A romper. A romper esa amistad, a poner una enemistad. Por eso hoy en Cristo somos enemigos del mundo. Pero ¿quién viene a ponerla? Es Dios, es Él. Y esto está decretado desde aquí. O sea, esa es la manera en que Él va a salvar. Lo vemos desde Génesis 3:15. Es Dios quien está diciendo, yo pondré. Es Dios quien va a poner. O sea, en ningún lado vamos a ver algo que el hombre puede hacer. No lo vemos en ninguna parte de la Escritura. Es Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Para salvar a la mujer, tengo que romper esa amistad. De nuevo, ¿verdad? Poner enemistad. Y entre tu simiente y la simiente suya. Habla evidentemente de dos descendencias, como vamos a ver, que son espirituales. Evidentemente no es que Satanás tenga hijos físicos, ¿verdad? Pero todos aquellos que nacen muertos en pecados, nacen alineados a Satanás, son hijos porque hacen las obras de él. Vemos dos simientes, entre tu simiente y la simiente suya. Habla, evidentemente esto apunta a que de la mujer, de Eva, viene a lo largo de varias descendencias, viene ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el que en la cruz del Calvario va a aplastar la cabeza a Satanás. Ahí lo va a derrotar en la cruz del Calvario. Pero también hay otra implicación, que los que estamos en Cristo tenemos enemistad con los que están en el mundo. ¿Ven? O sea, pero ¿quién la decreta? Es Dios. Pero el punto es cómo Dios nos salva. Él buscándonos y revirtiendo esa amistad que teníamos con el mundo.
Es lo que estamos viendo desde ahí, desde el Génesis. Ahí están, de nuevo dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Vemos ese golpe que le da mortal Cristo a Satanás en la cruz del Calvario. Y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Pues ahí está Adán y su mujer sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios va en busca de ellos. Y ellos escuchan a Dios cuando le dice a la serpiente que de la mujer vendrá un hijo que hará lo que Adán no hizo. Obedecer perfectamente. Bueno, el segundo Adán viene a hacer lo que no hizo. Y número 2, ¿qué tenía que hacer Adán al ver la serpiente? Haberle aplastado la cabeza y sacarla del huerto. Bueno, eso es lo que viene a hacer ¿quién? El postrer Adán, el Señor Jesucristo. Y el hijo que viene, como vimos, por eso empezamos con el decreto eterno. No es que aquí apenas nos enteramos. Mira, aquí nos enteramos de Cristo. No, en la eternidad, ¿verdad? O sea, el hijo mismo había sido escogido desde la eternidad para eso. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. O sea, la elección empieza en el seno trinitario, mis hermanos. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero bueno, Adán escucha que vendrá un hijo de la mujer. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué había dicho el Señor? Ciertamente morirán. Pero escucha, de nosotros viene una descendencia. Entonces, ¿qué dice Adán? No moriremos. ¿Sí lo ven? No moriremos. Y, o sea, van a vivir. Y Adán creyó en la promesa. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que creyó? Porque le puso a su mujer Eva. Génesis 1:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios decirle. ¿Ven? O sea, entonces vemos que la forma en que son salvos, vamos a ver todo lo que implica, pero siempre es por gracia. ¿Qué merecían Adán y Eva? La muerte. La muerte. Pero reciben ¿qué? Misericordia, gracia. Gracia por medio de la fe. De la fe, de creer que en esos destellos que viene dando el Señor a lo largo de la historia de Jesucristo. De esas sombras, formas, tipos, profecías, promesas de Jesucristo. Ellos no saben, no tienen idea, obviamente, en ese momento, toda la gran obra del Señor Jesús, pero Dios sabe, ¿verdad? Que ellos están creyendo que viene uno a aplastar la cabeza, están creyendo en lo que dijo el Señor con respecto a ¿qué? A la obra de Jesucristo, y creyeron. Pero entonces, según Génesis 3:15, habrá una descendencia espiritual de Satanás que tendrá enemistad con la descendencia espiritual de la mujer. Es decir, Dios va a dividir la humanidad en dos, la dividió en dos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hasta el día de hoy sigue esa división. Es decir, son verdades bíblicas. Dios, pero ¿quién hizo eso? Dios. Y luego dice, vemos esa enemistad de las descendencias espirituales, ¿eh? Génesis 4, del 1 al 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y lo seguimos leyendo en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y después nos dice esto allá el apóstol Juan en 1 Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y vean que dice, era de él maligno. Era de que la simiente espiritual de Satanás. Y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Solo por eso. Y por eso nos dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pues tenemos que entender que parte de nuestra muerte espiritual es que hubo un tiempo en que
O sea, bíblicamente hablando, éramos hijos de Satanás. Teníamos amistad con Satanás. ¿Sí? Escuchamos la voz de Satanás, sino que la voz de Dios. Pero ¿cómo nos salvó el Señor? Revirtiendo esa ¿qué? Amistad. Al trasladarnos de la potestad de las tinieblas, ¿ven? De la potestad de las tinieblas a donde? Al reino de Cristo. Como dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién es Dios? ¿Quién más puede hacer esa obra? ¿Quién más nos puede trasladar de ese reino, como dice, de tinieblas, de esa potestad de las tinieblas al reino de Cristo? Solo Dios lo puede hacer. Solo Él. Y una vez que estamos en el reino de Cristo, el mundo ahora nos aborrece, porque nuestra amistad ha cambiado. Ahora somos amigos de Dios. ¿Enemigos de qué? Del mundo. Pero vamos viendo todas las iniciativas y la obra del Señor, ¿verdad? Y así como Dios va en busca de Adán, igual Él va en busca de Noé, igual va en busca de Abraham. Siempre es la iniciativa del Señor. Nuevamente es importante entender y ver toda la historia antiguo testamentaria para llegar al Nuevo Testamento con el entendimiento correcto. Repetimos este texto que habíamos visto, Génesis 6, 5, 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo Jehová: reheré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. A todos. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, repito, no es que Noé esté buscando a Dios. Dios decidió salvar a Noé. Noé halló gracia. Igual a Abraham. Josué 24, 2, 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. O sea, ¿qué más claro que eso, hermanos? Que estaba adorando a ¿qué? Dioses extraños. ¿Quién fue en busca de él? Dios. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque el pueblo de Israel son los hijos de Abraham físicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los había él escogido, porque los había amado, por lo que le había prometido a Abraham, no por ellos. Pero vemos la elección del Señor, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la causa, pues el amor electivo de Dios. ¿Y por qué amó? Porque así le plació, como dice en Efesios, ¿verdad? Por el puro afecto de su buena voluntad. ¿Por qué Dios te amó? Porque así le plació. Simplemente es eso. Y porque Dios es fiel. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que le había prometido a Abraham, que su descendencia llegaría a una tierra prometida, ¿verdad? Por eso dice: os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero que Jehová tu Dios te ha escogido. Es Él. Todos los pueblos son de Dios, pero Él escogió a uno en particular. Él decidió poner su amor electivo en uno en particular, sobre Israel en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque así le plació. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, de nuevo, Dios escogió al pueblo del antiguo pacto para salvarlo de su esclavitud en Egipto y llevarlo a Canaán, a la tierra prometida, lo cual Él cumplió. Hermanos, lo que vemos en el pueblo del antiguo pacto son sombras de realidades espirituales que se cubren en el pueblo del nuevo pacto. O sea, así como Dios escogió a ese pueblo y lo rescata de su esclavitud de Egipto, ¿qué hace en el nuevo pacto? Dios escoge a un pueblo, pero para salvarlo de su esclavitud ¿de qué? De los pecados. Así como Dios lleva a este pueblo que no lo merece, con tu más rebelde no lo merece, pero Él es fiel y los lleva ¿a dónde? A su tierra prometida.
Así el Señor nos está llevando a nosotros, ¿a dónde? Hacia la Canaán celestial. Así como ellos debían de obedecer después de que Dios los salvó, porque ¿qué les dijo primero? Yo te salvé, y después ¿qué le da? Los mandatos. Deberían de obedecerle porque eran libres de su esclavitud, de la que fueron nosotros. Podemos obedecer porque somos libres de nuestra esclavitud al pecado. Es una sombra. Vemos en cosas, cumplimientos físicos, demás, muchas realidades espirituales que vemos en nuestra vida. Vea toda la serie del Camino de Maús para todo esto. Pero es eso. Entonces Dios escogió un pueblo para salvarlo de sus pecados y llevarlo a la Jerusalén celestial. Y lo salvará por medio de la simiente prometida a la mujer, prometida a Abraham. ¿Quién es Jesús? Por eso leemos en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? Por eso iniciamos en la eternidad, ¿verdad? ¿A cuál pueblo? Salvará al pueblo que Dios por amor escogió en Cristo desde la eternidad, a las ovejas, a los escogidos que el Padre le dio al Hijo, sobre los que les dio el mandato: da tu vida por ellos, resucítalos en el día postrero. Por eso vemos estas realidades nosotros, en nuestra vida. Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí la palabra escogió es en el griego eklegomai, significa seleccionar de un grupo. Pero la elección es para salvar. Dios escoge para salvar. Su elección es incondicional. ¿Por qué? No existe ninguna condición que el hombre deba o pueda cumplir antes de que Dios escoja salvarlo. O sea, no le escoge porque es bueno, ni porque tomó una buena decisión, no. ¿Por qué? Porque Él decidió salvarlo. O sea, es porque Dios decidió amarlo desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor nos salvó. Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Él siempre, eternamente nos ha amado. Es algo increíble. Entonces, si Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿qué pudo haber cumplido el hombre? Dios nos escogió en Cristo por amor y por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios es por personas específicas que Él decide salvar. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no para hacer posible la salvación y dejar en el hombre la decisión. Dice que Dios es el que determina quién será y quién no será salvo. Es una de las enseñanzas más claras de las Escrituras, mis hermanos. Verdaderamente. Es muy clara esta enseñanza. Pero la razón por la que tan rara vez acepta esta enseñanza tiene que ver con la perversidad humana. Y no con que no sea clara la enseñanza en la Biblia. Y la mayor causa de la perversidad del hombre es malentender las Escrituras con respecto a este asunto. O sea, el hombre, es su deseo constante del hombre de pensar mejor de él mismo de lo que merece. Y pensar que piensa mejor que Dios. ¿Ven? Es un ser como Dios, esto. La lección, hermanos, en la Escritura es muy, muy clara. Está en todas partes. Yo por gracia del Señor, nací en una iglesia de otro corte, en Pelagiano, ¿verdad? Y ahí empiezo a estudiar un seminario, por gracia del Señor. Cuando estoy en Romanos, no hay justo ni a uno, no hay quien busca a Dios. Yo me pregunté, ¿yo cómo llegué a salvación? Era mi pregunta, ¿cómo llegué a salvación? Y me trajo dando vueltas. Y voy y le pregunto al director del seminario y me dice, no, pues tú decidiste y todo. Pero aquí dice que no hay quien busque a Dios. ¿Cómo? Y gracias al Señor, ¿verdad? Ahí me llevó, Él en su gracia me llevó, Efesios, demás. Dije, wow, solo porque el Señor me buscó. Ese día cambió mi vida como cristiano. Entonces espero que sea el mismo caso tuyo. Entonces debemos tener claro que por la muerte espiritual el hombre solo merece la ira y la condenación de Dios. Ese es el punto que muchos ignoran cuando piensan que la elección es injusta. Piensan que el hombre no es tan malo como dice la Biblia que lo es.
Este es el punto. Por la muerte espiritual, todo hombre solo merece la ira y la condenación de Dios. Como dicen varios teólogos, si Dios hubiera mandado a todos los hombres al infierno, ¿verdad? Dicen varios teólogos, no hubiera sido injusto. Hubiera sido ¿qué? Justo. Pero Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, compasión de quien quiere tener compasión, y gloria al Señor que la tuvo en nosotros. Pero hay que partir de ahí. El hombre solo merece la ira y la condenación del Dios. El hombre tiene que enfrentar esta verdad tan solemne y tan terrible. Pero es una verdad que el hombre sin Cristo no puede ver, hermanos. Pero si Cristo muere en nosotros, por Espíritu Santo, por la Escritura en nosotros, sí la podemos ver. Que el Señor nos ayude. Si podemos mantener esta verdad siempre delante de nosotros, que nosotros solo merecíamos la ira y la condenación, entonces estaremos en condiciones para aceptar lo que las Escrituras dicen con tanta claridad. Y las Escrituras lo dicen así, que Dios concede a algunos hombres los que sin duda justamente merecen la condenación. ¿Sí se explica la redacción? Mientras que a otros les da el regalo completamente inmerecido de la salvación. De ahí partimos. Yo merecía la condenación, pero el Señor decidió derramar su gracia sobre mí. El ejemplo clásico de las Escrituras es el de Jacob y Esaú. Eran mellizos. Por naturaleza tenían todo en común. Su herencia era la misma, así como también su entorno. Aún así, antes de que nacieran, hubieran hecho algo bueno o malo para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Jacob fue escogido para la vida eterna. Esaú fue pasado por alto y dejado a su merecido castigo. O sea, la causa de la condenación no está en que Dios no lo escogió. La causa de la condenación está en sus propios pecados, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanos? Y con respecto a esta elección, o sea, el por qué a Jacob y no a Esaú, ¿verdad? ¿Por qué dice el apóstol? De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y Él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y para aquellos que piensan que hay injusticia en Dios, porque sale del corazón, es injusto eso. Pero ¿de qué nace eso que es injusto? ¿De dónde nace eso? De pensar que el hombre tiene algo bueno y es injusto. ¿Por qué no se da la oportunidad al hombre de que él decida? Bueno, porque no puede, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero algunos dicen, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se adelanta a esas cosas. Aquellos que piensen que hay injusticia en Dios, o aquellos que intenten alterar el significado de las palabras, ve lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9, 19 al 24. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí tenemos, hermanos, que dar gracias al Señor, decir, wow, Señor, yo puedo leer, puedo ver que por tu gracia yo no fui un vaso para destrucción. 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. ¿Cuándo es este antemano? ¿Para qué? Para gloria. Unos para la gloria de su gracia en nosotros, otros para la gloria de ¿qué? De su justicia. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles.
La conclusión es esta. Dios tiene el derecho de maldecir a Esaú, vean, quien merece la condenación, ¿cierto? No hay injusticia en Dios. Y Dios tiene derecho de dar vida eterna a Jacob, quien también merece la condenación. Ese es el punto, ¿cierto? Ese es el punto. O sea, lo que es de máxima importancia es reconocer que la determinación soberana de Dios de los destinos de las almas de los hombres no es condicional. Es decir, no existe diferencia entre Jacob y Esaú por la cual Dios escogiera a uno y rechazara al otro. ¿Reside en qué? En el puro afecto de su voluntad. Es algo que quizás nunca sepamos en la eternidad, yo no lo sé. Pero solo sé que Dios me amó. Amén. Tal vez podamos percibir esto de forma más clara considerando estos hechos. Las escrituras dicen que la salvación es completamente por gracia y no por obras, para que el hombre no tenga de qué jactarse en el asunto. Noé halló gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Es decir, Noé no hizo nada. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ven? Cuando dicen, no halló gracia, bueno, es que Noé se portaba bien. Y si por obras, ya no es gracia. Entonces, ¿no halló gracia o no halló gracia? Entonces, no es por obras. Sería más fácil mezclar el fuego y el agua que la gracia y las obras. La una excluye a la otra. Si la salvación es por medio de la gracia de Dios, que es un favor puro e inmerecido, y las escrituras dicen que lo es, entonces no queda espacio en absoluto para las obras. La actividad del hombre como la causa original, sea cual sea, la que quieran. No hay espacio. Solo por gracia. Un punto. Otro. Para entender, ¿estamos qué? En la elección del Señor, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que el arrepentimiento y la fe son en sí mismo parte del regalo de Dios. Y lo que forma parte de un regalo no puede ser la causa del regalo. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado. Este texto lo veremos con más detalle en una clase más adelante. Pero Dios dio el arrepentimiento. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Otra vez, un don, un regalo. ¿A qué se refiere? La gracia, salvación, la fe. Todo es por regalo. Porque teníamos el entendimiento entenebrecido, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo podríamos? Como vimos en Juan, vivíamos en tinieblas y éramos tinieblas. Otro punto. Las escrituras enseñan claramente que los hombres por naturaleza están muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dijo Dios? ¿Verdad? O sea, que dice, no comeréis del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Que está en medio del huerto. El día que de él comieres, que dijo, ciertamente que morirás. ¿Y qué pasó? Murió, espiritualmente hablando. Por eso dio vida a vosotros, ¿por qué? Cuando estabas muerto en vuestros delitos o pecados. La fe y el arrepentimiento no son actividades de los muertos, sino de los vivos, de nuevas criaturas. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Vean, sería imposible para Dios otorgar el regalo de la vida a los que ya tuvieran vida. Argumentos sencillos. No, es que yo no estaba muerto. Entonces, ¿por qué te dio vida? Porque estabas muerto, espiritualmente hablando. Las escrituras enseñan que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Por lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, tiene que dar el entendimiento. Todo es del Señor, hermanos. Todo. Y saben, todo eso sigue siendo, como lo he dicho, en la salvación. Hoy, el Señor nos sigue dando por gracia, fe, que mi fe crezca, arrepentimiento, que vea mis pecados.
entendimiento. Si entendemos algo, no es porque sigue siendo la gracia del Señor que nos sigue dando entendimiento. Pero tenemos que rogarle a Él cada vez que vamos a la Escritura, danos entendimiento, Señor. Él nos responde esa oración, su Espíritu Santo. O sea, Efesios 4, 17 y 18 describe cómo éramos antes sin Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dureza de su corazón. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Abrir el corazón. Entendimiento entenebrecido. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Dar el entendimiento. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿y qué dice? Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, a Dios. Y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Y la vida eterna. Y las Escrituras enseñan que Dios nos salvó por su gran amor con que nos amó. Es la causa. Pero Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esa es la causa. Su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La elección de Dios es antes de la fe. Hechos 13, 47 al 49. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vean, creyeron todos los que estaban ordenados. La palabra es determinados, señalados. ¿Para qué? Para vida eterna. No dice que los que creyeron fueron destinados a vida eterna. Dice que los que estaban destinados, aquellos a quienes Dios había elegido, creyeron. O sea, la elección antecede a la fe. ¿Sí, mis hermanos? Jesús dijo en Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Hay una certeza de que van a escuchar la voz de Él. Habrá un rebaño y un pastor. O sea, notemos algo aquí maravilloso. Aun cuando estábamos enemistados con Dios, por ser escogidos ya éramos llamados ovejas. Y Jesús afirma que escucharíamos su voz. ¿Por qué era tan cierto? Porque siempre ha dependido de Dios, es su obra, por eso. Ya cuando veamos allá el llamado irresistible, veremos también parte de esto. De igual manera, antes de venir a la fe ya éramos pueblo. Cuando Pablo estaba en Corinto, dice Hechos 18:11, y se tuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero, ¿qué lo motivó a quedarse? La respuesta está en los versículos 9 y 10 de Hechos 18. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Lo más importante, ¿verdad? El Señor, con Él, con nosotros. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Y qué dice? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo que va a escuchar, ¿verdad? Y va a creer. Pero ya Dios le llama pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Lo que motivó a Pablo a quedarse a predicar y enseñar la palabra de Dios fue la certeza de que el Señor Jesucristo estaba con él. Y la certeza de que ahí había mucho pueblo del Señor. Escogidos, no salvos, llamados pueblo. Todos los escogidos vendrán a salvación. Contrario a lo que dicen algunos hipercalvinistas, que si Dios escoge, no es necesario evangelizar. Aquí vemos todo lo contrario. Vean, lo que debe motivarnos a llevar el evangelio es precisamente la seguridad de que hay un pueblo escogido por Dios. ¿Sí ven esto? Es eso. Hermanos, en verdad, si el Señor está afirmando esta misión y
por su gracia lo vemos, es porque en Durango hay pueblo que va a ser alcanzado. Si no, no tendría... ¿Ven? Claro que sabemos cuál es la misión de la iglesia: glorificar a Dios como edificando al cuerpo de Cristo y salvando a los perdidos, ¿verdad? Ambas cosas. Bueno, si está firmando esta obra es porque hay pueblo. Que el Señor le place de poquito en poquito. Bueno, la puerta es estrecha, ¿verdad? Muchos llamados, pocos. Así le plació al Señor. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, llevar el Evangelio. Lo que debe motivarnos a llevar el Evangelio es precisamente la seguridad de que hay un pueblo escogido por Dios. 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto, ¿por amor de quién? De los escogidos. ¿Para qué? O dices, bueno, sí, de los escogidos de la iglesia, de los ya salvos. Ok, no. De los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, el escogido va a obtener salvación. ¿Ven? Vaya, ¿y por qué vamos a perseverar llevando el Evangelio? Si el Señor no ha venido es porque hay escogidos. Pablo sabe que ha escogido a algunas personas para salvarlas y ve esto como un estímulo para predicar el Evangelio, aunque eso signifique soportar gran sufrimiento. La elección es la garantía que tiene Pablo de que habrá éxito en su evangelización, porque sabe que algunas de las personas a las que hablará estarán entre los elegidos. Creerán en el Evangelio y serán salvas. Es como si alguien nos invitara a pescar y dijera: te garantizo que pescarás a algunos, porque hay peces, están con hambre y están esperando. Ahora, hermanos, hay que evangelizar conforme la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿No? Ya vimos un poquito, ¿verdad? Con el pastor Ricardo, ¿eh? No, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Bueno, no digamos eso, porque eso no está en ninguna parte de la Escritura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que decirles? Arrepiéntete, la ley, el pecado, arrepiéntete, no te justifiques y cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Y serás salvo. Entonces, cuando Dios nos use llevando su evangelio a otras personas, si responden con fe, sabremos dos cosas. Una, que respondieron porque eran escogidos, ¿sí? Y dos, debemos dar gracias a Dios por los escogidos. ¿Sí, mis hermanos? Si respondió, es una evidencia de que era un escogido. Y debemos dar gracias a Dios por él porque era un escogido. Ambas cosas. Primera a los Tesalonicenses 1, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos, amados míos, vuestra elección. ¿Ves? O sea, conozco que tú eres un elegido. ¿Cómo conoce? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, como en muchos que escucharon y ya, ¿verdad? Como la tierra mala, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito del sembrador, ¿verdad? Pero ¿cómo saben que eran elegidos? Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Por eso, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Porque fuiste salvo, por eso. Por eso sé que eras un escogido. Amén. Entonces, dos cosas. Cuando alguien es salvo, sabemos que es porque era un escogido. Y damos gracias a Dios porque era un escogido. Segunda Tesalonicenses 2, 13 al 15. Pero nosotros, aquí estamos, ¿verdad? Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Ven? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó. Ese llamamiento es el llamamiento eficaz que veremos mañana si Dios quiere. Mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice otro. A ver, déjenme cuánto nos. Vamos bien, hermanos. A los que antes conoció.
Dice Romanos 8, 28, 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahí está la frase, ¿verdad? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Aquí tenemos lo que se llama la cadena de oro de la salvación. Pero dice aquí, algunos nos vamos al 30, a los que predestinó. A estos llamó, a los que llamó justificó, glorificó. Pero hay algo antes, ¿verdad? 29, ¿qué dice? A los que antes, ¿qué? Conoció. Si hermano, dieron vuelta a su hoja, yo no les dije que dieran vuelta a su hoja, ¿verdad? ¿Sí ven? A ver, ¿están en la página 25? Muchas veces nos vamos al 30 y es verdad todo lo que dice ahí. Dice el 30. A los que predestinó, ¿qué dice? A estos también que llamó. A los que llamó también justificó. Justificó, glorificó. Pero hay algo antes del 30, el 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí? En ese conoció es donde dicen, ¿ves? Ahí Dios conoció que iba a decidir. Bueno, ¿y cómo metes eso aquí? ¿Verdad? Es decir, esa es una, ¿qué? Eisegesis. O sea, tu idea, tu razonamiento, tu querer justificarte, lo metes aquí. Aquí donde, yo aquí no veo eso. Yo no veo aquí que conoció que tú ibas a decidir por él y todo, o sea, no veo eso. Yo solo veo que a los que antes conoció, nada más. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué quiere decir a los que antes conoció? ¿Sí, mis hermanos? Muchas veces, ahora sí, vuelta. Se usa este texto para argumentar en contra de la elección incondicional. Esto porque el verso 9 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Algunos dicen que las personas no son escogidas de manera incondicional, sino que son elegidas sobre la base de su fe que se conoció de antemano, que Dios vio de antemano, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cómo llegan a la conclusión de que cuando Pablo menciona a los que antes conoció, se refiere a un conocimiento de una elección futura y no algún otro tipo de conocimiento? Bueno, la palabra griega para conocido es proginosko y significa escoger de antemano, escoger desde un principio. Vean, este conocimiento de antemano de Romanos 8:29 es la clase de conocimiento a la que se refieren textos del Antiguo Testamento. Como Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Pero a vosotros solamente he conocido. Es lo mismo, ¿verdad? A los que antes que conoció. En un sentido, Dios conoce a todas las familias de la tierra. Pero el significado aquí es este: solo a ti, Israel, he escogido para mí. Mira cómo traduce este texto la Biblia de las Américas. Solo a vosotros he escogido. ¿Ven? Conocido, escogido. Un amor electivo de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. De manera similar ocurre en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Mira cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Es un amor electivo. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Dice un comentarista, Cranfield, dice, el conocimiento de antemano, del cual habla Romanos 8:29, es ese conocimiento especial de una persona, lo cual equivale a la gracia electiva de Dios. La gracia electiva de Dios, el amor electivo de Dios. Tal conocimiento previo es virtualmente lo mismo que elección. Entonces, porque a los que antes conoció, es decir, escogió. También los predestinó. Y esta secuencia está en perfecta armonía con Efesios 1:4. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ahí la razón de la elección no deja lugar a dudas, según el puro afecto de su voluntad. Y en Efesios seguimos leyendo, después dice que los predestinó. Véanme. Los que dicen que las personas no son escogidas de manera incondicional, sino que son elegidas sobre la base de su fe que Dios vio de antemano, ¿acaso no están diciendo que el Dios soberano
se está sometiendo a la voluntad del hombre? ¿Acaso no le estaría dando el hombre su fe a Dios para que en base a eso Dios lo recompensara al escogerlo? ¿Sí entendemos el razonamiento? Pero aquí dice Romanos 11, 33 al 36. Y justamente habla cuando nos ha hecho un tratado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo glorioso, ¿de qué? De la salvación. La justificación por fe, la elección, o sea, hay temas predominantes, pero ¿qué está hablando? De la salvación. ¿Verdad? Es lo que está hablando. ¿Y qué dice? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hace la gloria por los siglos. Amén. El contexto es la salvación. ¿Quién le dio algo a Él primero para que fuese recompensado? Toda la gloria es para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquellos que creen, o aquellos que hemos creído, solo hemos sido capaces de creer porque nuestra fe nos fue dada por Dios. Cuando Dios ve desde la eternidad hacia el futuro y ve la fe de los elegidos, ve su propia obra. ¿Ven? O sea, en un sentido, si queremos ver, oye, vio algo así, vio el pecado y vio que te iba a dar la fe, el arrepentimiento, el entendimiento, vio su obra, su propia obra para su propia gloria. Si algo vio eso vio Él. Es lo que dice aquí. Ve su propia obra. Él escogió hacer eso de manera incondicional por pecadores muertos y rebeldes. No somos capaces de cumplir la condición de la fe porque estamos espiritualmente muertos. Por tanto, el texto de Romanos 8, 28 al 30 enseña que Dios realmente logra la redención completa de su pueblo, de principio a fin. Es que ven toda la gloria de la cadena de salvación, todo lo glorioso, pero dicen, pero espérate, aquí está por el hombre. Sí. No era la intención del apóstol, créanmelo. Toda la gloria es del Señor. Él conoce de antemano, es decir, elige. O sea, estamos describiendo Romanos 8, 28 al 30, explicando, ¿verdad? Él conoce de antemano, es decir, elige a un pueblo para Él mismo antes de la creación del mundo. Él predestina a ese pueblo para ser transformado según la imagen de su Hijo. ¿Sí? Él los llama a Él mismo en fe. Solo Él los justifica por medio de esa fe y por último Él los glorifica. Y nada los puede separar del amor de Dios en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Es el propósito del apóstol. Estamos totalmente seguros en sus manos, de principio a fin, de eternidad a eternidad. Wow. Gracias al Señor. Si somos creyentes en Cristo, Dios nos ha amado desde la eternidad. Él puso su favor en nosotros antes de la creación del mundo, su amor en nosotros. Él nos escogió tomando en cuenta nuestra incapacidad, nuestra maldad, nuestra enemistad, por lo que no podemos jactarnos de nuestra elección. Cuando no habíamos hecho nada bueno, Él puso libremente su amor en nosotros, tal como lo hizo con Israel. Deuteronomio 7, 7 al 8. Antiguo pacto. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y lo mismo nos dice a nosotros. 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén.
Vemos en este texto y en muchos textos cómo es que le vamos a dar toda la gloria al Señor, entendiendo que toda la obra es de Él solamente. Y no dice de nuevo, lo necio del mundo escogió Dios. Éramos nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Lo débil del mundo escogió Dios. Éramos nosotros. Seguimos siendo nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Ven? Mismas palabras, antiguo pacto. ¿Y por qué ha elegido Dios a algunos y ha dejado a algunos morir en sus pecados? Respuesta es para su propia gloria. La respuesta está en el Señor, en su gloria. Dios se glorifica demostrando la perfección de su santidad por medio de su ira contra el pecado en la destrucción de los malvados. La gloria de su justicia. Y se glorifica demostrando la perfección de su misericordia y amor, salvando a los escogidos. La gloria de su gracia. Pero el Señor se glorifica. Amén. Pues gracias al Señor. Defina con sus propias palabras la elección incondicional. Mencione cómo impacta su vida esta verdad bíblica. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado, meditando en tus verdades, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento, Señor, que sigas, Señor, iluminando por tu Espíritu, Señor, nuestras mentes para poder comprender las profundidades, las riquezas, Señor, la gloria de tu eterna redención que llegó a nosotros por pura gracia, Padre. Te ruego que a todos nos ayude, Señor, a crecer cada día más en el conocimiento de cómo hemos sido salvados, Padre. Te ruego que bendigas a mis hermanos con estas clases, Señor. Te ruego, Señor, que si alguien no te conoce, que también por estas clases que ha sido el Evangelio predicado, Señor, te rogamos, Padre, por favor, úsalo para que por tu Espíritu traigas vida, Señor, si es tu voluntad, Padre. Señor, te lo rogamos, sabiendo que tú te glorificarás en todo y por todo. Tú glorificas tu justicia, condenando al malvado. Tú, Señor, tu misericordia, salvando al que no lo merece. Gracias, Padre, porque somos de aquellos que podremos dar gloria por la gracia que llegó a nuestras vidas, sin merecerlo, Padre. Te doy gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para el día de mañana, Padre. Permite que los que estamos tomando el curso podamos estar mañana aquí para concluirlo, Señor. Gracias, Padre, porque vemos tu amor eterno, electivo por tu pueblo, Señor, el que redimiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias por nuestro bendito Cordero, por tu Espíritu Santo. Amén.